En la Argentina de los años 80, una década de destape, euforia y excesos, un rostro y un apodo se convirtieron en el símbolo de toda una época. Yuyito. Era la gatita principal de Jorge Porcel, la mujer que desde la pantalla chica marcaba el pulso de la sensualidad y la fama. Pero detrás de esa imagen icónica, se esconde una increíble historia de ascenso meteórico, de supervivencia en el ojo del huracán mediático y de una de las reinvenciones más notables del espectáculo argentino. Esta es la historia de Amalia González. Lejos del glamour, la historia comienza en el barrio de Caballito, en un hogar de clase media. Amalia Josefina Trombetta era una joven que a los 16 años había dejado sus estudios, buscando un camino. Y el destino se le apareció en 1982, en un restaurante. Allí, el ojo experto de Pepe Parada y Gerardo Sofovich la descubrió. Fue Sofovich quien le dio su primera gran oportunidad en la peluquería de Don Mateo. El papel era el de una jardinera sexy, y fue tan impactante que de allí nació su apodo inmortal, Yuyito. Pero el verdadero estrellato llegaría poco después, cuando se convirtió en la figura femenina central del programa más visto de la época. Las gatitas y ratones de Porcel. De la noche a la mañana, Yuyito González era la mujer más famosa de Argentina. Ser la estrella del show de Porcel la catapultó a un nivel de fama estratosférico. Su rostro estaba en todas las revistas y su vida personal se convirtió en asunto de estado. Fue vinculada a galanes como Adrián Martel y hasta con el entonces presidente Carlos Menem. Pero su nombre quedó soldado al de otra figura central de la década: Guillermo Coppola. Su tumultuosa y muy pública relación con el manager de Diego Maradona la puso en el epicentro absoluto del poder, el dinero y los excesos de los 80. En 1987 nació su hija, Bárbara. Yuyito no era solo una vedette, era una protagonista central de la crónica social del país. Su fama era tal que fue tapa de Playboy en México y hasta inspiró, involuntariamente, la famosa canción de salsa talento de televisión de Willy Colón. Pero el brillo de los 80 se apagó. Tras su separación de Coppola y un matrimonio posterior con su entrenador César Dialoy, con quien tuvo a sus mellizos, Yuyito enfrentó una profunda crisis personal. En 2005, sintiendo un gran vacío, tomó una decisión que sorprendió a todos, adoptó la fe evangélica y se alejó del mundo del espectáculo que la había consagrado. Parecía el final de su carrera pública, pero en realidad era el comienzo de su segunda vida. Decidió formarse, estudió periodismo en la Universidad del Salvador y, con un nuevo perfil, regresó a los medios. Ya no era la vedette, sino la conductora, la panelista, la comunicadora. Publicó libros autobiográficos y se ganó un nuevo lugar, basado en su experiencia y resiliencia. La historia de Amalia González parecía haber completado su círculo, pero el destino le tenía reservado un último acto inesperado. En 2024, su nombre volvió a ocupar los titulares de todo el país al iniciar una relación sentimental con el presidente de la nación, Javier Milei. Aunque el vínculo terminó en abril de 2025, este episodio la colocó nuevamente en el centro del poder, pero desde un lugar completamente diferente. De la jardinera sexy a la primera dama no oficial. De la gatita de Porcel a la conductora que analiza la actualidad. La vida de Yuyito González es el testimonio de una increíble capacidad de supervivencia y adaptación. La historia de una mujer que fue el símbolo de una década y que, contra todo pronóstico, supo reinventarse para seguir siendo, a su manera, una protagonista de nuestro tiempo.